Ayer el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, en una larga comparecencia ante comisiones del Senado de su país, insistió en que México puede hacer mucho más para frenar el tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana. Nuevamente, legisladores demócratas y republicanos expresaron opiniones muy duras respecto a la estrategia de seguridad en México. Y sí, a las declaraciones de Garland el día de ayer se dieron luego de que el presidente López Obrador descalificara el comunicado del Departamento de Estado de este lunes, donde se respaldaba la existencia de autoridades electorales autónomas e independientes en México, y dijo el presidente que eso era intervencionista, que era parte de una larga tradición intervencionista de Estados Unidos, incluso diciendo que México es más democrático que los Estados Unidos. Ayer el embajador Ken Salazar aseguró que las democracias en América Latina, dijo, están temblando, están en riesgo, y que manifestaciones como la del domingo se deberían celebrar porque son parte de una democracia que tiene opinión, donde se pueden unir miles y miles, arriba de 100,000 personas, dijo, para algo que les importa. Estados Unidos insiste en que México puede hacer más para combatir el tráfico de fentanilo. En su comparecencia ante el Senado, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que si bien el gobierno mexicano ayuda en este problema, no tiene duda en que podría hacer más para detener los envíos de la droga sintética, causantes de la mayoría de muertes por sobredosis en territorio estadounidense. De acuerdo con el fiscal estadounidense, la DEA decomisó el año pasado suficientes dosis de fentanilo como para matar a todos los estadounidenses. We have a huge epidemic of fentanyl problem created by intentional acts by the cartels. We are doing everything we can within our resources to fight that. We have our DEA working to prevent transfer of precursors into Mexico, to capture the labs, to extradite the cartel leaders, to arrest them in the United States. Para el gobierno de Estados Unidos, no hay duda de quiénes son los culpables de inundar las calles con fentanilo, más allá de responsabilizar a las propias autoridades sanitarias o a los cárteles locales. El problema está del otro lado de la frontera. Fentanyl deaths are more than gun and accident deaths combined in the United States. Did you know that? Yes, sir. I mean, how would you describe the fentanyl problem in America? It's a horrible epidemic, okay. But it's an epidemic that's been unleashed on purpose by the Sinaloa and the New Generation Jalisco cartels. Para Garland, los narcotraficantes que fabrican y envían pastillas de fentanilo a Estados Unidos son las personas más horribles que uno se puede imaginar, por lo que no se opondría a que el Departamento de Estado declarara a los cárteles como organizaciones terroristas. No obstante, insistió en que Estados Unidos necesita la colaboración de México para combatirlos. Además, dijo que el Departamento de Estado tiene que calcular las consecuencias que tendría tomar una medida de este tipo. Lo cierto es que quienes conocen la frontera dicen que existe mucha responsabilidad de los estadounidenses para que ingrese la droga. It is true that a great deal of fentanyl comes into the United States from Mexico. It is overwhelmingly U.S. citizens, not migrants, who are bringing it in. Y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificara al gobierno de Estados Unidos como intervencionista por el comunicado del Departamento de Estado, en el que señalaba que un sistema electoral independiente respaldaba una democracia sana, el embajador Ken Salazar abundó en el tema. En relación a la concentración del domingo en varias ciudades del país, el diplomático dijo que la libertad de la ciudadanía para expresarse refleja una democracia en acción. Además, reiteró que su país es respetuoso de la soberanía de México. Bueno, ya lo decíamos ayer, el comentario de que México es más democrático que Estados Unidos es muy desafortunado, porque primero esas comparaciones no se pueden hacer, segundo, eso depende mucho de fortaleza de instituciones, y hay en algo que sí somos mejores democráticamente que los Estados Unidos es en nuestro sistema electoral. Problema que es el que se quiere modificar. Pero vámonos a concentrarnos en el tema de lo que decía Garland y de lo que se dice sobre el fentanilo. Lo hemos dicho muchas veces, incluso en el contexto del juicio de Genaro García Luna. No se entiende que esos juicios no son hacia funcionarios del pasado, que sí que han sido enjuiciados y finalmente condenados. Son hacia el presente.
Lo que dice Garland, lo que dijo la señora Milgram, la directora de la DEA, lo que dicen los congresistas estadounidenses, no están hablando ni de Calderón ni de Peña Nieto, están hablando de este sexenio. Puede ser justo o injusto lo que están diciendo, pero lo cierto es que así lo están expresando, y es una tendencia que va creciendo, y es una tendencia que tienen en muchos ámbitos de poder de los Estados Unidos, de ver una fuerte presencia política e institucional del narcotráfico en México, y los hechos de violencia tampoco ayudan a desmentir, Viviana, esa visión. Por supuesto que no. Bueno, y vamos a otros temas. 4 elementos de la Sedena relacionados con la muerte de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron vinculados por proceso por desobediencia ante el Ministerio de Justicia Militar. Este fin de semana estos elementos serán trasladados a la Ciudad de México, a la prisión militar del Campo Militar número 1. Sí, son elementos... una situación muy complicada, ¿no, Jorge? Es una situación muy complicada, lo venimos diciendo desde el lunes. Esa es una zona, la colonia, donde usted ve que son increpados así los militares, algunos de ellos agredidos. Es una zona de fuerte presencia del Cártel del Noreste, del grupo criminal del Cártel del Noreste. Es una zona con mucha presencia, no solamente del Cártel del Noreste, es una zona, vamos a decirlo de alguna forma, de base social del Cártel del Noreste. Entonces, habrá que definir si efectivamente esos jóvenes agredieron o no a las fuerzas militares, habrá que definir e investigar si fueron muertos, habrá que investigar si realmente son personajes que tienen relación, como aparentemente la tienen, con los grupos criminales, y definir también, hay una cosa que decía hoy el presidente que tiene razón, sean o no sean criminales, no se los puede matar, no se los puede ejecutar, pero realmente los ejecutaron. Esas son las preguntas que hay que hacer. Por lo menos 4 militares fueron llevados ante la justicia militar, por lo pronto por desobedecer órdenes. Ese es el proceso que tienen, y ese es el proceso que se comenzará a desarrollar, pero ojalá se realice una investigación a fondo. ¿Por qué? Porque quedan muchos puntos oscuros por resolver. Tampoco podemos caer en estos puntos, en estos capítulos, en la ingenuidad. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y siempre hay muchas malas noticias, pero una de las realmente noticias buenas que hubo esta semana fue la decisión de la empresa de Tesla de construir una gigaplanta en México, en Nuevo León, con una inversión de $5,000 millones. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, fue clave en esta negociación que llevó mucho tiempo, casi 2 años. Hoy está con nosotros Marta Delgado para contarnos cómo fue este proceso, cómo fue esta negociación, que sin duda no fue nada fácil. Bienvenida, Marta Delgado, a este estudio. Es un placer tenerte aquí y de verdad felicidades por este trabajo que se hizo. Viviana y Jorge, muchas gracias. Estoy encantada de estar con ustedes hoy. A ver, Marta, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso? Porque nos hemos concentrado mucho que si el presidente dijo, si Elon Musk dijo, eso luego lo podemos ver. Pero como decíamos, decidir montar una planta de estas características no es algo que se hace sobre las rodillas y decir, bueno, hoy voy a ver qué hago con $5,000 millones, $10,000 millones. Fue un proceso muy largo, una negociación muy larga. Platícanos cómo fue el proceso. Tienes mucha razón, Jorge. Realmente tenemos noticia de esta inversión de una semana casi para acá, pero este proceso inició finales del año 2021
una llamada bastante interesante de Elon Musk a Marcelo Ebrard, en donde le solicitaba el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder ayudar en la restitución de la cadena de suministro que tenía Tesla en su fábrica de Estados Unidos con productores mexicanos. Y en un primer momento, Marcelo lo cuenta como muy coloquialmente, que llegó su secretaria particular y le dijo, oye, te habla Elon Musk, ¿no? Y el jefe le dijo, ¿perdón? ¿No? ¿Quién? Sí. El señor Elon Musk está en el teléfono. El jefe tomó la llamada y el director, el CEO de Tesla, le dijo, mira, tenemos algunas empresas en México cuya cadena de suministro está vinculada con la producción de vehículos eléctricos en Estados Unidos, y con la pandemia se han roto las cadenas. Queremos que nos ayude el gobierno de México a ver la posibilidad de que estas industrias se reactiven. Y Ebrard pensó que eran 8, 9, 10, 15, 20 empresas que tendríamos que trabajar, y en realidad eran 127 diferentes industrias mexicanas vinculadas con esa cadena. Distribuidas en buena parte del país, además. Sí, 20 no estados. Están concentrados. En 20 estados, en 20 estados. Entonces empezamos a trabajar con ellos, a ver si eran de primera necesidad, si podíamos empezar también a promover que la vacunación, por ejemplo, en la frontera norte se diera a una velocidad más expedita. Y con esa relación empezamos a explorar la posibilidad de que esa nueva fábrica de automóviles eléctricos que estaba pensando Elon Musk en el mundo pudiera estar en México. Ahora, es muy importante, tú eres ambientalista, dominas el tema, y lo platicamos hace también casi 2 años, en donde platicábamos que es una industria, la industria automotriz en México es muy, muy importante, sobre todo los autos que se exportan. Pero ¿qué sucede en el mundo? Por ejemplo, en Estados Unidos, en muy poco tiempo solamente van a requerir autos eléctricos. Si no mudamos a empezar a hacer autos eléctricos en México para exportar, puede ser un problema gravísimo para la industria. Viviana, hace año y medio la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las atribuciones de ProMéxico para encargarse de la promoción económica en el exterior. Entonces decidimos... Eso depende de tu oficina. Esto depende, sí. Tenemos una nueva Dirección General de Impulso Económico Global, y el jefe Ebrard nos dijo, bueno, hay que definir prioridades. Una de ellas era tener en cuenta que la industria automotriz en México es el 4º productor mundial de coches, pero los hacemos para gasolina y diésel. Entonces, la tendencia global, como bien lo indicas, es a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cumplir todos los países con nuestros compromisos ante el Acuerdo de París, y esto indica que tenemos que producir vehículos eléctricos a nivel global y tenemos que atraer esa inversión a México. Estos dos grandes fenómenos nos llevaron a instituir un grupo de electrificación del transporte en México. También está dentro del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Imagínate la gran oportunidad para México. Tenemos 14 acuerdos comerciales de libre comercio, tenemos una industria que necesita traer la inversión que se está desplazando de China a otros lugares en el mundo, que bien puede ser México, y tenemos un sector automotriz con una expertise de ingeniería muy importante. Entonces, esta fue una de las prioridades. Nos dedicamos a definir una ruta crítica, y entre ellas estaba atraer la inversión para la industria automotriz eléctrica en el país. Y dentro de eso, hay gente que dice, bueno, sí es una inversión muy importante, pero es una inversión, es una gran fábrica, más de las muchas que se ponen en México. Hay otras armadoras en México, prácticamente todas las importantes del mundo. Está la de Audi, que se puso más recientemente. Pero lo importante de esto es parte de lo que decía Viviana, lo que tú decías, Marta, porque es una suerte de economía en escala, ¿no? Y son muchas empresas que van a proveer para esa fábrica, y debería ser parte de nuestra transformación para trabajar mucho más con energías limpias. ¿Por qué? Porque si vas a tener automóviles eléctricos, necesitas infraestructura para cargarlos, necesitas para que puedan tener la movilidad que hay en otros países, pensando que muchas naciones en 10 años ya no van a vender vehículos de combustión. Imagínate, si es así,
¿A quién le vamos a vender los vehículos producidos en México a gasolina y diésel? Número uno, ¿cómo vamos a cumplir con nuestros compromisos de contribuciones nacionalmente determinadas para el cambio climático en el país? ¿Y cómo vamos a sustituir el 14% del PIB de México que viene de la industria automotriz? Entonces, este objetivo es uno estratégico para México. Y se ve, no sé si pequeño o grande, pero México produce 2.4 millones de vehículos a combustión interna al año y esta fábrica va a producir 1 millón de vehículos eléctricos. Además va a impulsar a las demás empresas, que hay algunas que están produciendo automóviles eléctricos en mucha menor cantidad, pero va a impulsarlos a también trasladar, porque son economías en escala. O sea, si tú tienes quien te aprovisione de insumos, vas a traer tus fábricas también aquí. Es un esquema de ganar-ganar. Y como decías, Marta, México tiene 14 tratados comerciales con prácticamente todo el mundo, que son más que los que tiene incluso Estados Unidos. O sea, Mira, para ellos, en términos de aranceles, es muy bueno. Objetivamente, Tesla escoge México por 3 razones. En primer lugar, por lo que mencionas, Jorge, es el entramado de acuerdos de libre comercio que tenemos. El primero es el TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Nos permite una cadena de valor engarzada. Un vehículo más o menos pasa 7 veces entre Estados Unidos y México de ida y vuelta en piezas entre la cadena de suministro de Estados Unidos, Canadá y México. Después tenemos los de libre comercio con otros países, los vehículos de Tesla que serán producidos aquí en Santa Catarina, Nuevo León, van a ir a dar al mercado nacional de México, pero también a América Latina y a Europa. Entonces, los tratados nos sirven muchísimo, con materia prima que viene también de China y de otros países de Asia que no tienen aranceles en el país. Entonces, a todas luces, esta primera decisión de la razón por el libre comercio de México amplísimo es un incentivo importante. Y Santa Catarina está a 6 horas de Austin, que es donde está la sede de la segunda razón por la que escogen ese lugar en particular en lugar de Puebla o Querétaro u otra razón es porque efectivamente las plantas entre sí están a 6 horas de distancia. Entonces, esta ida y vuelta, por ejemplo, las baterías en unos primeros momentos de corto plazo van a estar hechas en Estados Unidos. Pero nuestro portafolio con Tesla es mucho más amplio que la fábrica esta enorme que tienen. Tenemos una posibilidad de atraer también una inversión para que pongan su fábrica de baterías eléctricas, para que desarrollen ciencia y tecnología para la explotación y procesamiento de litio para las baterías eléctricas de Sonora. Y también el presidente López Obrador les expuso la posibilidad de poner otras partes de su industria aeronáutica en el corredor transísmico en el sureste de México. Ahora, no fue nada fácil, fue una negociación de muchísimo tiempo. Me imagino que ya están negociando, porque bien anunció ya incluso Elon Musk, nuevas plantas que están funcionando. Si tenemos ya 1 millón de coches al año previstos por ahora, muy pronto se podrá duplicar o triplicar esa cifra, ¿no? Sí, esta es una primera fase, una inversión de alrededor de $5,000 millones que generará alrededor de 6,000 empleos, pero que puede crecer. La sola planta de Austin, Texas, que es muy semejante a la que se construirá en Santa Catarina, tiene 10,000 empleados actualmente. Oye, a ver, estuviste en Austin, en el anuncio del Tesla Day, ¿no? Sí, creo que se llamó. ¿Cómo viste el ambiente? Y estuviste con Elon Musk también, ahí vimos tu foto con Elon Musk. ¿Cómo los ves a ellos con esta inversión? Mira, porque lo dejó al final de la jornada y fue el anuncio estelar de la jornada. Efectivamente, fue como la cereza en el pastel. Te quiero decir que es muy interesante la manera como lo hacen. El evento dura alrededor de 4 horas. La primera hora es como ver cómo hacen sus carros, toda su tecnología, tienen ahí sus diferentes modelos, es bastante como, no sé, un poco de los carros, un poquito mercadotecnia, hasta mercadotecnológico, pero después van presentando dirección por dirección toda la innovación y el propósito que tienen. Una cosa que me gusta mucho y que no lo había visto es que a partir de una visión y de una causa que es ambiental, con la que yo me identifico desde hace muchos años,
ellos despliegan toda una inversión multimillonaria alrededor del mundo. Es pocas veces visto, ¿no? O sea, tienen la misión de transitar de los vehículos de combustión interna y de un efecto climático importante de los hidrocarburos hacia definitivamente el uso de la energía para la movilidad humana. Y en ese trayecto tienen toda una serie de innovaciones en materia de diseño de los vehículos, de arquitectura de sus plantas, de velocidad de sus vehículos, ergonomía. Cada uno de sus directores generales va presentando su innovación hasta que terminan diciendo en dónde van a instalar su nueva Gigafactory, que va a ser en México, ¿no? Entonces fue muy emocionante. Con un punto adicional que tú señalabas, Tesla o las empresas de Elon Musk tienen una enorme participación en el mercado aeroespacial y México ya tiene, no lo sabemos porque hay muchas cosas que siempre se nos pasan de largo, pero México tiene ya una industria aeroespacial muy importante, sobre todo en la zona de Querétaro, del Bajío. El presidente les propone que vayan también al transísmico, que por cuestiones de conectividad, pero es muy importante para nosotros y podemos ser tan importantes para esa industria como lo somos para la industria automotriz. Ciertamente es así. A mí me gustaría poner el acento ahorita en decir que no es como una casualidad, y Viviana lo decía, hemos trabajado 14 meses, tenemos un grupo para la electrificación del transporte y la transición de México a la electromovilidad, que el canciller Ebrard ha impulsado desde hace más de un año. Tenemos también una Atlas para la innovación y el desarrollo industrial de México, que indica que uno de los sectores estratégicos es el automotriz, pero otro es el aeroespacial. Entonces, estamos trabajando en prospectiva para impulsar una industria que va a ser de futuro para el país. Ahora, y es un tema muy importante, va a tener que ser una industria transaccional, porque ¿cuándo se va a terminar de hacer esta planta y cuándo estaremos viendo estos coches ya terminados? ¿Están en 9 meses? Dijo Elon Musk. Pues la mira, pueden hacer en 9 meses. Ahí fue padrísimo ver, porque uno ve su planta y al final el anuncio de México, pero también ve sus planes en todo el mundo y cómo han venido desarrollándose. Y presentaron un video de cómo construyeron su planta en Shanghai en 9 meses. Así la de Austin también hicieron menos de un año. Rapidísimo. El traslado de California a Austin fue menos de un año. Y cuando dicen que van a tratar de batir ese récord con la planta de México, estamos hablando de que en este mismo sexenio de nuestra administración veremos esa planta funcionar. Ya para tener Teslas. ¿Sí? Rápidamente, el tema del agua. Se había dicho que no es un tema, no usan agua tratada, lo ratificó Elon Musk, ¿es así? Mira, es un tema interesante. Por un lado tenemos el consumo de agua de la planta en sí misma, que es un consumo pues muy bajo, porque la industria automotriz no utiliza muchísima agua. Pero por otro lado tenemos el impacto que puede generar en la economía del territorio de esa región, la instalación de una planta tan grande. El presidente legítimamente está preocupado por el futuro, no tanto por el desarrollo inmediato de una planta en particular. Y ciertamente esa planta va a traer una inversión de la cadena de suministro muy grande. Entonces, cuando expone el viernes pasado esto el presidente López Obrador en relación a la demanda de agua que va a tener no solamente la planta, sino su demanda general, Elon Musk viene el lunes con una propuesta sumamente interesante. Además de captar agua de lluvia y de hacer todo su proceso con agua tratada, Tesla va a organizar toda una serie de apoyos para el desarrollo científico y tecnológico para ayudar a la recarga del acuífero del Nuevo León, porque va a ser un problema de largo plazo, no inmediato. Sí, claro. Y también van a utilizar un sistema de ósmosis inversa, que es un sistema de tratamiento de agua que se usa para potabilizar el agua para consumo humano, para ser usado en la pintura de los vehículos. Tenemos una gran empatía y una preocupación de las dos partes porque la industria pueda ser sustentable a mediano y largo plazo. A ver, nos quedan 2 minutos solamente de programa, pero no quiero dejar fuera un tema que por lo menos a mí me interesó mucho, que es el acuerdo que se hizo con las empresas de streaming y de cine en Los Ángeles esta misma semana,
que me parece que es muy importante. También es otra cosa que a veces se minimiza, pero la industria del entretenimiento es de las más importantes que hay a nivel global. Y poner a México en esa órbita, que lo habíamos perdido un poco, me parece también fundamental. Pues la verdad, Ebrard tiene una visión en donde pocas veces en la política exterior se ha pensado en los municipios. Siempre andamos ahí como a nivel internacional volando entre país y país. Y lo que ha querido hacer es acercar esta oportunidad internacional a nivel local. Entonces llevó 50 presidentes municipales a visitar Motion Pictures, a visitar Netflix y convencer obviamente a estos productores de que México es un destino ideal para hacer películas, y realmente lo es. Tenemos una infraestructura y una cultura de la filmación y por supuesto, las ciudades que tenemos que hacen muy favorable esta industria para el país, y yo creo que hicieron acuerdos fundamentales para poder atraer las nuevas series, películas y filmaciones a los municipios de México. Y también es traer inversión, traer producciones importantísimas de Hollywood aquí a México es una inversión enorme, y además de todo, promoción para el país. Exactamente, eso yo creo que va a detonar en los próximos meses en producciones fílmicas de alto impacto para la industria fílmica nacional y la proyección también de los municipios de México a nivel global. Marta, muchísimas gracias. Gracias. Felicidades por toda la gestión del tema Tesla, del tema de las empresas de espectáculos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, pues ya vimos, también hay buenas noticias y da muchísimo gusto darlas. Ya nos vamos. Muy bonita noche. Sueñe muy lindo y ya. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Marta. Gracias, Marta. Gracias, Viviana. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.